Buena gente, ¿cómo vamos? ¿Cómo está todo? Yo soy Bel y el día de hoy les quería comentar el pedazo de párrafo que se ha mandado el compañero Zuro. Son sus peticiones para mejorar el juego. Primero que todo, pues vamos a leer lo que nos dice. Y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Dice: hola, equipo de desarrollo de My Hero Academia Stronger Hero. Hoy es el segundo movimiento para enviarles a los jugadores solicitudes para mejorar el juego. Aquí hay una lista no exhaustiva de solicitudes para mejorar el juego basada en la experiencia de miles de jugadores durante el último mes. Y bueno, el primer punto sería incrementar la cantidad de Hero Coins, lo mismo que viene sucediendo desde el inicio del juego. No hay suficiente Hero Coins para la cantidad necesaria para conseguir el PT de 100. Hay dos posibilidades para resolver este problema: reducir el PT de 100 a 70 para que la gente pueda obtener más fácil un personaje S. Aumentar la cantidad de Hero Coins que se va a obtener. Aquí algunas ideas: agregar más Hero Coins obtenibles en eventos, agregar más recompensas diarias, agregar más recompensa en gremios, características que parece que es bastante inútil en ese momento debido a la falta de interés por la cantidad de interés que los jugadores tienen en estas características. Como yo les comenté en un video anterior, pues la alianza pues no se utiliza, no se hace tanto la alianza drill y cosas así, ¿no? Y bueno, seguimos. Restablecer cada mes o cada 2 meses el Hero Coin que se puede obtener en el Super Cup Battle. Esto me parecía muy bueno. Bueno, después daré mi opinión, vaya. 2. Contenidos y eventos. Creo que todos los jugadores estarán de acuerdo en este punto. A cierto nivel y número de horas jugadas, no hay más contenido. Por contenido me refiero a eventos de recompensas múltiples o modos de juego totalmente nuevos y no a minijuegos semanales. La cantidad de recursos que se puede ganar en este tercero, la cantidad de recursos que se puede ganar en este juego. ¿Por qué es tan complicado actualizar un personaje de nivel 90 a 100? Considerado que en promedio gasta 300 de energía por día. Sabiendo que un nivel cuesta 25 de energía, deben subir de nivel las habilidades, el personaje, cartas y chips y los materiales necesarios para levelear los chips. No pedimos que los personajes se puedan actualizar fácilmente, pero tal vez para hacerlo un poco más accesible nos permitirá jugar con más personajes y pudiéramos actualizarlos más fácilmente, subirlos de nivel. Cuarto, que hay que rebajar el precio de los packs. Como vio en el movimiento anterior de reembolso, el boicot que hubo el mes pasado o hace 2 meses, la gente está lista para pagar algunos paquetes, tan solo valieran la pena. Obviamente mejorar los paquetes es a lo que se refiere. Por favor, consideren bajar un poco el precio de las compras dentro del juego. Claro, bueno, quinto, comunicación entre equipo y nosotros y la comunidad. ¿Por qué resulta tan difícil entender la información del equipo de desarrollo? Si algunos miembros activos de la comunidad, difícilmente tendríamos las últimas noticias sobre el juego. Si notas de parche, Twitter oficial, ya sea de NA o de Europa o América, solo tuitean sobre los nuevos personajes lanzados, avisos de mantenimiento y mantenimiento terminado. Puedes trabajar con las personas y los creadores de contenidos más activos para hacer crecer más la comunidad. Y ya lo último que nos dice: este juego no cerrará pronto. Desafortunadamente no lo es por lo bueno que es el juego, sino porque es My Hero Academia. Tómense un tiempo para considerar las solicitudes de la comunidad para improvisar el juego. Vale, esto es lo que nos dice el compañero Zuro. Y bueno, gente, yo ahorita daré mi opinión, lo que he visto en Twitter. La verdad sí me parece un poco fastidioso que Zuro vuelva a hacer otro boicot. Bueno, otra lista de peticiones. Obviamente pues cualquiera puede pedir lo que quiera, lo que le parezca mejor. Pero no sé, siento que de venir de un boicot de hace un mes, 2 meses, bueno, sí, un mes, porque tampoco ha pasado tanto tiempo de aquel boicot. O bueno, no lo recuerdo bien, han de ser un mes más o menos, o un poquito más. Creo que no merece otro boicot o otra petición, como lo quiera llamar. Y pues bueno, lo veo bastante innecesario. Obviamente hay cosas aquí que piden, como lo de las Hero Coins, que pues obviamente sería muy bueno para el juego. Bueno, muy bueno para los jugadores free to play. Obviamente podrían sacar más fácil personajes, obviamente aumentando las Hero Coins o bajando el PT, que creo que pues no lo van a hacer más, o al menos por ahora no.
ya que pues vino ahorita el evento, un muy buen evento jugable, que era lo que más se pedía. Yo creo que lo que más he escuchado es que querían un evento jugable y ya está el evento. Entonces yo creo que por ahora pedir es bastante innecesario en el momento, porque nos trajeron también un banner. Obviamente no digo que no se pueda quejar por cosas que estén mal o algo así, pero pues hacer otro tipo de boicot de nuevo o volver a pedir más a la gente, por ahora creo que no es lo adecuado, cuando pues hace menos de una semana nos trajeron a lo que sea Hanks y este evento que pues la verdad para mí me parece bastante bueno y que no había antes. Entonces no sé qué piense la gente, yo la verdad creo que es bastante innecesario y debemos de parar un poco a Zuro. Obviamente pues es lo que le dice a la comunidad, pero pues desde el boicot la verdad es que ha estado bastante tocado el juego. No creo que la gente se ha desmotivado bastante desde que empezó el boicot. Y bueno, no sé qué pasa. Ahora no sé la verdad que va a seguir, pero pues espero que el juego siga así. Va muy bien, pues a mi parecer, obviamente mi opinión, me parece que va muy bien, debería seguir así. Obviamente es un personaje bastante OP. Pues bueno, decir que pues ojalá esto no pase mayores. No sé si esto, el pliego de peticiones o las peticiones que hace Zuro vaya a ser un tweet como lo hizo la vez anterior, lo vaya a mandar por correo, pues no lo sé. Seguiré atento a lo que pase con Zuro. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, dejen su like y pues bueno, yo seguiré informando lo que más pueda y bueno, muchas gracias por ver el video, nos vemos.